Entonces, como habíamos, hasta lo que llegamos ese día, habíamos encontrado que para principios del siglo XIX, pues ya se tenía la precisión de que todo estaba descubierto, ¿cierto? Que no, que, que toda la física que se había planteado hasta ese momento, explicaba todos los fenómenos naturales, ¿cierto? Lo único que había que hacer era como hacer cálculos matemáticos, pequeños ajustes en las ecuaciones como para ajustar los modelos teóricos con los fenómenos que se observaban, pero empezaron a haber algunos experimentos, algunas evidencias científicas que no tenían explicación desde la parte teórica que se tenía en ese momento. A la física antes del siglo XIX se le conoce como la física clásica, ¿cierto? Todo el concepto de mecanicismo, electricidad y magnetismo, termodinámica, son concepciones desde la clásica, de la física clásica. Pero empezaron a aparecer experimentos como, eh, perdón que esto se me está descontrolando, empezaron a aparecer experimentos como, como los que se observaban con la luz, o sea, empezaron a preguntarse, como les había comentado, ¿cierto? La luz ya se había conceptualizado como una onda, como un fenómeno ondulatorio. Maxwell, a partir de sus ecuaciones, planteó que la luz se comportaba en forma de onda. Entonces empezaron a subir preguntas alrededor de ese concepto. Y eran, bueno, si la luz es una onda, como todas las ondas, tiene que tener un medio por el cual se propague, por el cual esa luz se mueva. Resultaba que no se tenía pues como una evidencia de podía ser ese medio, o sea, porque si decíamos, listo, es el aire, pero es que nosotros estamos observando luz que proviene de cuerpos celestes que se encuentran a kilómetros y kilómetros de distancia y se supone que ya en el espacio no hay esas partículas, ya estamos en medios vacíos donde no hay esa existencia de materia. Y si la hubiera, ¿cómo es posible que cuerpos celestes como la Tierra giren tan libremente alrededor del Sol y no decaigan en su velocidad de movimiento por fricción con ese medio, ¿cierto? Si por ejemplo nosotros arrojamos una pelota, bueno, les voy a poner ese ejemplo, ¿cierto? Que yo creo que fue un experimento que de pronto ustedes hicieron en Física 1, el de fricción con el aire o el fricción con los medios fluídicos, que dejaban caer una pelotica de hierro en glicerina, en un tubo que medía como metro y medio, y a partir de cierto momento se evidenciaba que la velocidad que tenía la pelotica era una velocidad constante, dejaba de existir la aceleración de la gravedad porque la fricción con el aire, la fricción con ese medio hacía que la velocidad de la partícula cambiara, se frenara esa partícula. Entonces experimentos como ese se evidenciaron pues en muchas otras partes. Dejaban caer pelotas desde alturas muy altas y se evidenciaba que a partir de cierto momento la velocidad se volvía una velocidad constante, dejaba de aparecer la aceleración de la gravedad como una fuente de cambio en la velocidad de caída del cuerpo. Entonces se evidenciaba que el que cuerpos sólidos se desplazaran por medios fluídicos hacía que las velocidades de esos cuerpos cambiaran. Entonces, si había algún medio por el cual se transmitiera la luz en el espacio, también tenía que ese medio tener fricción con los diferentes cuerpos celestes que estaban en el sistema, y entonces la velocidad de la Tierra con respecto al Sol tenía que haberse visto cambiada a lo largo del tiempo, y se estaba observando pues que los años tenían más o menos la misma duración durante todo lo que se tenía conocimiento de la historia. Entonces no se estaba presentando como una pues no se estaba deteniendo el movimiento del planeta en el sistema solar. Entonces ellos dicen, bueno, si hay un medio
por el cual se está propagando la luz, cómo podemos observar cómo es que la Tierra no se detiene, y si ese medio no existe en el espacio, cómo es que podemos observar luz que proviene de fuentes muy lejanas como las estrellas. Entonces ahí fue donde se propuso una teoría basada en que existía un medio que era altamente rígido, pero que no provocaba, que no tenía fricción con los, con los cuerpos materiales, que simplemente afectaba las ondas electromagnéticas, pues las ondas electromagnéticas, la luz. Pero entonces ellos dijeron, listo, si está ese medio que solamente afecta la luz y que no afecta los cuerpos sólidos, entonces debe presentar propiedades similares a los que presenta las ondas mecánicas sobre los medios sobre los cuales se propagan, ¿cierto? Uno de esos efectos fue el efecto Doppler. Se decía, cuando por ejemplo, nosotros vemos o nosotros observamos, escuchamos más bien una ambulancia que viene hacia nosotros, sentimos el sonido con una frecuencia un poquito más alta, como si el sonido fuera más agudo, pero una vez la ambulancia pasa y la sirena sigue sonando, el sonido de la sirena la empezamos a escuchar como un poquito más grave. Hay un cambio en la velocidad con la que se mueve el sonido, y eso hace que haya un cambio en la frecuencia con respecto a lo que escuchamos antes y después de que la ambulancia pase. Entonces decían, debe presentarse algún cambio en ese comportamiento de la luz. Y por las observaciones que hicieron, experimentos que hicieron, no observaban ese cambio. Eso pues lo vamos a ver en más detalle en otras clases, ¿cierto? Que sean más específicas del tema, pero habían problemas en esa concepción de esa sustancia que llenaba todo el vacío, el éter. No era posible probar o demostrar su existencia a partir de la física clásica que se tenía hasta el momento. Otro, otro problema que tenía gran impacto es el que se conoce como la catástrofe ultravioleta, en el cual desde el punto de vista termodinámico se pensaba que la radiación, o bueno, se tenía evidencia de que la radiación se emitía con un patrón que variaba con la frecuencia, que a altas frecuencias y a bajas frecuencias la energía de esa radiación era muy pequeña, y que a frecuencias intermedias esa energía que emitía el cuerpo radiante iba incrementando. Pero desde el punto de vista clásico, a partir de la física que se conocía en ese momento, la explicación que se tenía o el modelo que se tenía era que esa energía aumentaba de forma infinita a medida que la frecuencia aumentaba, ¿cierto? A frecuencias muy altas, esa energía se incrementaba de manera exponencial. Y esa era la explicación que daba el modelo teórico, el modelo matemático, pero la evidencia experimental arrojaba otra evidencia. Fue entonces ahí donde se empezaron a plantear, bueno, y el tercer experimento que tampoco tenía una explicación, desde el punto de vista clásico, era el efecto fotoeléctrico, un efecto que había sido estudiado por Hertz muchos años atrás en la época clásica, en la que él veía que para ciertas fuentes de luz era posible obtener el desprendimiento de partículas cargadas de ciertos materiales, y observaba que este fenómeno tenía independencia de la intensidad de la luz, que no importaba qué tan intensa fuera la luz con la que la iluminara, que lo único que importaba era el tipo de luz con la que se iluminaba, o sea, la frecuencia o la longitud de onda que componía esa luz, era el factor determinante en si se podía o no desprender los electrones del material. Entonces eso, desde el punto de vista clásico, no tenía sentido. Desde el punto de vista clásico, la explicación que se daba era, si se aumenta la si se aumenta
la intensidad de la luz, estoy proporcionándole más energía al material y estoy haciendo que estoy proporcionando energía suficiente para desprender cargas eléctricas del sistema, pero observaban que no importaba la intensidad de la luz, importaba era otro factor, la longitud de onda, y eso no era posible explicar. Eh, Otro experimento, el movimiento browniano. El movimiento browniano, que fue explicado por fin en 1905, fue uno de los primeros experimentos en demostrar que el sistema, o mejor dicho, el espacio estaba conformado de pequeñas partículas, que era un sistema, mejor dicho, cuántico, que la naturaleza estaba conformada por pequeñas partículas y que esas partículas tenían energía. ¿Qué explicaba el movimiento browniano? El movimiento browniano, bueno, ¿en qué consistía? En que una pequeña partícula de polen colocada en agua empezaba a presentar un movimiento, digamos, un movimiento dispersivo en el interior. Se observaba cómo esa pequeña partícula empezaba a brincar de un lado a otro sin necesidad de agregarle movimiento al agua que la contenía. El agua podía estar quieta y se veía la partícula moverse de manera estrepitosa en el interior. ¿Por qué se dice que no tenía movimiento el agua? Porque digamos que este experimento lo iniciaron fue sobre placas del tipo de las que se utilizan para microscopía, ¿cierto? Era un experimento que se observaba a nivel microscópico. Entonces, en esa placa, el agua no tiene un movimiento, o si lo tuviera, sería un movimiento ordenado, pero lo que se observaba con las partículas era que saltaban en direcciones diferentes y tenían un movimiento que no era predecible. Luego, esto fue una evidencia para mostrar que los fluidos estaban conformados por pequeñas partículas y que esas partículas tenían una energía propia que las hacía entrar en vibración. Entonces, todas las pequeñas moléculas de agua, las pequeñas moléculas del fluido, estaban en constante vibración, chocando una con las otras y al mismo tiempo chocando con la pequeña partícula de polen y hacían que esa pequeña partícula de polen se moviera. Entonces ahí fue donde se empezó a relacionar la, la cantidad de partículas o la energía que tenían las partículas con la temperatura a la que se encontraba el medio, ¿cierto? Fue una de las primeras evidencias de que había una relación entre la energía de las partículas y la temperatura. Y ahí surgió lo que se conoce como la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann es una constante en la naturaleza que expresa esa relación entre temperatura y energía. Pero bueno, eso también lo veremos en más detalle después. La radiación de cuerpo negro, el experimento de Planck, el experimento que no tenía explicación desde el punto de vista clásico por esa falta de ajuste entre el modelo teórico y el modelo experimental, dio como nacimiento lo que se conoce hoy como la física cuántica, ¿cierto? Ese señor Planck, en 1900 logró determinar que, que era posible ajustar el modelo teórico, o de la única forma que el modelo teórico se ajustara al comportamiento evidenciado en el experimento, era a partir de tener valores discretizados de energía. Es decir, que la energía que se liberaba del sistema, la energía que se irradiaba desde ese cuerpo negro, no podía tener cualquier valor. Tenía que tener un valor específico dado por esta ecuación. Yo les voy a mostrar más en detalle eso más adelante. Pero lo que demostró este señor es que la energía con la que el cuerpo liberaba la energía tenía que ser un múltiplo entero de la frecuencia a la que se estaba liberando esa energía, ¿cierto? La energía se estaba liberando en forma de ondas electromagnéticas con una longitud de onda específica y que la energía que se liberaba era un producto de esa frecuencia. A esa constante proporcionalidad entre la energía y
y la frecuencia se le conoce hoy en día como la constante de Planck, y es una de las constantes también fundamentales en la naturaleza. Ustedes dirán, pero este man, ¿por qué me está hablando tanto de constantes en esta clase? Resulta, muchachos, que a partir del siglo XIX, esas constantes empezaron a formar parte fundamental de nuestras vidas. Toda la concepción de sistemas de medida en la antigüedad estaba basado en cuerpos físicos o en fenómenos físicos que tenían, que se tenía pues más o menos en control, pero que también se veían afectados por las condiciones de la naturaleza. Si ustedes de pronto recuerdan de los cursos de física más básicos o incluso van a ver pues o van a estudiar esto también más en cursos especializados como los cursos de metrología, los cursos de normas técnicas, y cursos de instrumentación electrónica y de materiales. Eh, se tenía como definición antes para el sistema internacional unos sistemas de comparación mediante los cuales se tenía esa dimensión. O sea, por decir algo, el metro se tenía que era la dimensión que medía una barra de una aleación metálica que era muy estable con la temperatura, pero que sin embargo, con el cambio en la temperatura, esta barra sufría pequeñas expansiones o contracciones. Entonces, aunque todos los metros del mundo estaban referenciados con esa barra, ¿cierto? O con patrones referenciados en esa barra, en ese patrón universal, no era confiable o tenía un error debido a esos cambios que le proporcionaba la misma naturaleza al sistema. De la misma manera está definido el segundo, no tenía pues como una concepción estable de su definición. El grado Kelvin, también tenemos el de intensidad de corriente, el de masa es uno de los que más sufrió modificaciones hasta hace aproximadamente 4 años que se definió de nuevo, ¿cierto? El de masa estaba conformado, era el kilogramo era un bloque de un metal que se encontraba, incluso se encontraba en el Museo de Louvre, en el en la parte de los sótanos, allá en unas cámaras a una temperatura controlada, y para poder tener ese patrón de masa se tenían 5 réplicas de las mismas características, y esas cada cierto tiempo se iban verificando cómo era la variación de la masa con los cambios en la naturaleza, ¿cierto? Digamos que a tener un patrón de masa de ese estilo implicaba ciertos problemas desde el punto de vista científico. El tiempo transcurre y los materiales van cambiando, ¿cierto? Si el material es radioactivo, va perdiendo propiedades y va perdiendo materia, entonces va perdiendo masa. Si el material está en unas condiciones que favorecen su oxidación, entonces la oxidación corresponde a un incremento en la masa pues corresponde a que se forman unos enlaces atómicos con otras sustancias externas al sistema, entonces empieza a haber un aumento de masa, un cambio en las propiedades físicas y empieza a haber una variación en la masa que tiene el cuerpo. Entonces era demasiado costoso mantener un, un patrón de medida de ese estilo. Sin embargo, pues era el único que se tenía en ese momento, y se empezaron a definir pues a partir del siglo XIX diferentes patrones de medida eh, para los diferentes valores del sistema internacional, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya lo que es el metro se define en relación a la constante universal de la velocidad de la luz, que la velocidad de la luz en el vacío es una invariante relativista, es un valor que no cambia de ninguna manera, y que pronto ustedes han escuchado, y yo les voy a mostrar que más fácil cambia la longitud del espacio o la velocidad con la que se mueve el tiempo,
pues, o el tiempo, cambia el espacio o el tiempo, que cambiar la velocidad de la luz. Es pues, un concepto que se dio desde la relatividad de Einstein. Y esta constante de Planck se volvió también fundamental porque ya hace como 3 o 4 años se volvió el patrón universal o uno de los insumos esenciales para definir el patrón universal del kilogramo. Entonces, bueno, retomando de nuevo, en 1900 fue el surgimiento de la física cuántica como tal. El, Basado en este descubrimiento o en este planteamiento que hizo Planck para poder ajustar el modelo el espectro de radiación del cuerpo negro a lo que se observaba experimentalmente. Profe, a mí personalmente no me quedó claro lo de la, ¿cómo es? La catástrofe ultravioleta. No, ¿no te quedó claro? Sí, ahora que recapitulo un poquito los temas, ese sí está flojo. Sí, listo. Entonces, ¿qué pasa? Por qué se dice que catástrofe ultravioleta? Miremos acá esta gráfica. Entonces, se habían hecho diferentes experimentos en los que se ponía o se evaluaba cómo los cuerpos al recibir, los cuerpos al calentarse irradiaban energía, ¿cierto? ¿Y cómo era la forma de esa energía? Esa energía era en forma de ondas electromagnéticas y para ciertos valores de temperatura era más evidente esa radiación, porque empezaba el cuerpo a irradiar en el espectro visible. Como el ejemplo que les ponía yo en la clase anterior, digamos que nosotros tenemos el carbón con el que vamos a hacer el asado, ¿cierto? De celebración de final de año. Entonces, nosotros prendemos el carbón, ¿cierto? Le estamos proporcionando una energía térmica al carbón. Y el carbón empieza a calentarse y cuando alcanza ciertas temperaturas, nosotros empezamos a ver que se pone como un poquito rojo, pero si la temperatura va aumentando, ya él va poniéndose un poquito amarillo, pero si se sigue aumentando la temperatura, entonces ya se pone como un amarillo más claro, tendiendo a ser blanco, ¿cierto? Entonces, a medida que aumenta la temperatura, se empezaron a observar aumentos en la energía, aumentos en la radiación. Pero las observaciones que se hacían con instrumentos de medida, con espectrómetros, esto se hace por medio de espectrómetros, era que, listo, con la temperatura pues iba observando que a diferentes longitudes de onda se observaban incrementos en la energía, ¿cierto? Pero que cuando se llegaban a longitudes de onda muy bajas de esa radiación, esa energía volvía a decaer, ¿cierto? Es decir, la energía que radia el cuerpo no es infinita, sino que está encapsulada, digamos que en el área bajo la curva de este espectro. Sí, bien ahí, Sí, profe. listo. Pero esa era la observación experimental, lo que se observaba desde el experimento. Entonces ellos decían, con la física clásica vamos a intentar reproducir ese comportamiento experimental. Entonces, para esa física clásica debían utilizar las herramientas que tenían en esa época, que era mecánica newtoniana, electromagnetismo y física térmica, ¿cierto? Termodinámica. Entonces, en este tipo de experimentos se están relacionando dos físicas. Se está relacionando el electromagnetismo porque hay una radiación electromagnética que está saliendo de los cuerpos. Y está la física térmica porque se le está entregando energía en forma de calor al cuerpo para que tenga esa radiación. Entonces, con la física térmica y con la física del electromagnetismo, combinándola, mezclándola, llegaron a este resultado, a esta ecuación que se conoce como la ley de Rayleigh-Jeans. En esta miren que aparece un 8, una constante, aparece pi, aparece k, que es la constante de Boltzmann, aparece la temperatura, que sería la variable,
y en la parte de abajo aparece la velocidad de la luz al cubo, ¿cierto? C3. Esta V que aparece acá al cuadrado corresponde a la frecuencia de emisión. Entonces, miren que con el aumento en la frecuencia a una temperatura específica, la energía aumentaría de forma cuadrática, ¿cierto? Devolvámonos, miremos acá esta gráfica. Acá está expresada en longitud de onda. De pronto eso me falta explicárselos, pero pues lo voy a mencionar. Longitud de onda. Espere, por acá. Tenemos que la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia, ¿cierto? Entonces, esta relación se cumple pues y se estudia un poquito más adelante porque depende de concepción de física cuántica. Pero ¿qué pasa? Esta escala está en longitud de onda, ¿cierto? Si la C es una constante, entonces, ¿qué quiere decir? Que al aumentar la frecuencia, disminuye la longitud de onda, ¿cierto? Entonces, al aumentar la frecuencia, miren que el comportamiento es cuadrático, es decir, que cuando estamos disminuyendo la longitud de onda, mire que el comportamiento de del término clásico aumenta con el cuadrado, ¿cierto? Es decir, que cada vez que estamos yendo hacia frecuencias más altas, la energía del sistema va a ir aumentando sin límite, ¿cierto? Entonces, a eso le llamaron la catástrofe ultravioleta, porque a altas frecuencias, es decir, en el espectro del ultravioleta, el modelo teórico arrojaba que la energía del sistema tenía que ser infinita, pero desde el punto de vista experimental eso no se observaba. Entonces, catástrofe ultravioleta es porque ese experimento no se acomodaba al modelo teórico. Entonces, de la única manera que ese modelo teórico se ajustó al experimental fue diciendo, no, es que la energía que se libera desde el cuerpo está cuantizada, o sea, se libera en unos valores muy específicos. Al existir esa cuantización de la energía, se le agregó a esta, miren que ese término KT desaparece del nuevo modelo y se reemplazó por esta parte. Yo les voy a mostrar eso cómo se logró. Al aparecer esta parte, que ya tiene que ver con esa cuantización de la energía, se ajustó de manera satisfactoria el comportamiento del espectro de radiación. Listo, vamos bien ahí, ¿cierto? Sí, pero El otro fenómeno que no se explicaba, el efecto fotoeléctrico. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en el material para que bajo ciertas condiciones de la luz se pueda observar el desprendimiento de cargas eléctricas? Entonces resulta que eh, el experimento, ¿cómo lo hacían? Era, listo, nosotros tenemos un, un rayo de luz roja que está impactando un material, un metal, eh, y no observamos ningún efecto eléctrico, no se observa el desprendimiento de ningún electrón. Así aumentemos la intensidad en esta frecuencia, con esta luz, no se sigue sin observar ese fenómeno. Pero sin embargo, si nos vamos a una frecuencia mucho más alta, a altas energías de la onda electromagnética, en este caso sí se observa el desprendimiento de pequeños electrones, así haya poca intensidad. Y cuando hay mayor intensidad, pues se favorece el desprendimiento de más electrones, pero el fenómeno que era inexplicable era por qué solamente con esta frecuencia y no con esta, ¿cierto? Porque esta no le daba la energía suficiente al material para arrancar los electrones y este sí. Entonces fue después de que Planck planteó la existencia de esa constante y de que la energía tenía que estar cuantizada, que Einstein planteó también un concepto similar. Dijo, listo, si la energía
que se libera de manera electromagnética del cuerpo radiante está cuantizada, entonces para yo desprender partículas fundamentales también tengo que mandar una energía cuantizada, ¿cierto? Es ahí cuando él dijo, no solo planteó que la explicación de que esto se debía a que la energía dependía de la frecuencia con la que entrara la onda electromagnética al cuerpo, sino que también planteó otro concepto que fue extremadamente, ¿cómo es que se dice? Cuando la gente se exalta por algo, fue extremadamente, se me fue la palabra, muchachos, perdón. Polémico. Exacto, polémico, fue muy polémico. O sea, él dijo, la luz está compuesta por partículas. Entonces eso despertó entre la comunidad científica un montón de comentarios, o sea, se volvió una cosa súper polémica porque durante muchos siglos antes, eh, durante todas las teorías de Newton y eso, se había trabajado a la luz como una partícula, ¿cierto? Luego llegó Maxwell con la teoría electromagnética y tumbó esa concepción de partícula que se tenía de la luz. Él dijo, no, es que la luz no puede ser una partícula porque la luz aparece en medios o la luz es posible transportarla en medios donde no hay materia. No es posible que haya una partícula que se esté transportando en la luz. O sea, tiene que ser energía pura, es solamente ondas. Pero ya este señor Einstein llega y dice, no, es que la luz está compuesta por partículas, que esas partículas tienen otras características, que digamos que a esa partícula se le llamó el fotón, que es una partícula que no tiene masa, que es únicamente energía, pero que la luz está compuesta de puros pequeños paquetes de energía dados por esta ecuación. Entonces eso a todo el mundo le estalló la cabeza, dijeron, no, es que esto es imposible, esto no puede ser porque va en contradicción de todo lo que se conoce desde la parte clásica. Y habían pasado un montón de experimentos en los cuales se había demostrado que la luz era una onda y que tenía comportamiento de onda. Entonces ya para volver a redescubrir ese comportamiento particular de la luz, se volvía catastrófico esto. Entonces, sin embargo, hoy en día, el siglo XXI, se acepta que la luz tiene un comportamiento dual, que se comporta tanto como onda y como partícula, que presenta evidencia de que presenta los dos comportamientos. Pero fue en este momento cuando se planteó la explicación del efecto fotoeléctrico donde se empezó a decir, no es que la luz viaja en pequeños paquetes de energía que tienen la energía suficiente para hacer que el electrón se desprenda del material, ¿cierto? Ese fue como el aporte que hizo Einstein y que le valió a él un premio Nobel en física. Sí, porque muchas personas creen que el premio Nobel que él tuvo fue por su planteamiento de la teoría de la relatividad, pero en realidad el premio Nobel fue por darle explicación a este fenómeno del efecto fotoeléctrico.